Hola, hola a todos. Pues muy buenas tardes. Estamos muy contentos de empezar, pues el día de hoy, nuestro primer webinar de la Red de Mujeres en TIC. En esta ocasión, teniendo pues a una invitada experta en esos temas de seguridad, pero sobre todo también porque es la primera colaboración ya de manera formal que hacemos con los compañeros del Grupo de Seguridad de la Información, por lo que pues el día de hoy estamos inaugurando esta sesión 2023 pues con esta importante colaboración. El día de hoy nos acompaña, además de Imelda Flores de Citum Telmex, tenemos precisamente a el ingeniero Wilber Pérez y el maestro Gabriel Aguilar, precisamente del Grupo de Seguridad de la Información, que nos estarán apoyando pues con el webinar del día de hoy titulado Las fases del duelo en un incidente del ransomware. Y pues esto es parte también de la visibilidad que queremos dar a través de las diferentes iniciativas que hacemos en el comité, pues de las expertas que existen en las diferentes ramas de las tecnologías de información y la comunicación. Y hoy tenemos precisamente a una compañera que nos va a explicar también que las mujeres también se pueden desarrollar en la carrera de la ciberseguridad. Y bueno, no me quisiera extender más sin antes de ceder la palabra a Wilber Pérez, para que nos dé un pequeño mensaje de parte de todos los compañeros y compañeras del grupo de ciberseguridad. Gracias, maestra Erika. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Para nosotros es un gran honor el poder estar el día de hoy con todos ustedes. Y bueno, a nombre de nuestro coordinador del Grupo de Seguridad de la Información, el maestro Héctor Bonola, queremos extenderles su participación el día de hoy y comentarles de manera general, nosotros buscamos a través del grupo poder hacer colaboraciones y una de ellas es con la red de mujeres de TIC para poder ir fomentando una cultura de seguridad de la información en todas las comunidades de las instituciones de educación superior a través de acciones como este tipo de webinars con diversas temáticas que sean de interés para todos ustedes, además de tratar de sensibilizar a todos los estudiantes, docentes y, bueno, comunidad en general sobre las problemáticas que están pasando. Debido a la pandemia, como todos conocen, el incremento del uso de las tecnologías de información y los ataques cibernéticos se ha exponenciado. Y bueno, hoy en día todas las instituciones de educación superior deben de conocer estos temas que son muy importantes y bueno, que son de total interés también para las personas que se encargan de administrar las tecnologías de información en las universidades y dar atención a los incidentes cibernéticos. Esperamos poder ir colaborando más adelante, no solo con la red de mujeres, sino también con otros grupos de trabajo desde ANUYESTIC. Y bueno, para nosotros es un placer poder trabajar con todos ustedes. Quisiera ceder ahora la palabra a mi compañero Gabriel Aguilar, que también forma parte del grupo de seguridad de la información, para que dé una breve semblanza de la ponente. Gracias, buenas tardes a todas y todos. La maestra Imelda Flores forma parte del equipo Telmex Citum. Es ingeniera titulada en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional y tiene un MBA en la Universidad de Barcelona. Imelda dirige el equipo de ESI Labs en Citum, quienes atienden incidentes de seguridad de manera global, automatizan operaciones de seguridad complejas, realizan tareas de ciberinteligencia y coordinan las investigaciones sobre malware avanzado y campañas que afectan a la región. En los 15 años que ha trabajado en la industria, ha desarrollado tareas de implementación, soporte, arquitectura de soluciones de seguridad, sobre todo en proyectos de seguridad nacional, y participa como ponente regular en eventos internacionales de esta índole. Adelante, maestra, es un honor tenerla como usted, con nosotros en este inicio de actividades en lo que se refiere a webinars. Excelente, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que yo soy fan de todos ustedes en la NUYES, en las diferentes universidades. He tenido la oportunidad de participar con ustedes en los encuentros que hacían presenciales. No sé si ya hay de nuevo, pero en aquellos encuentros presenciales me tocó convivir con varios de ustedes. Y la verdad es que es gente incansable y llevan en este tema de seguridad muchos años y fueron pioneros en temas de tecnologías de la información en el país. Entonces, un placer y muchas gracias por haberme invitado. Denme un segundito para ver si me confirman que ya ven
cuando vean mi presentación. Un segundo, por favor. Permítanme. Permítanme. Y me confirman. Ok. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve mi presentación? Listo. Perfecto. Muy bien, pues hoy, el día de hoy les voy a hablar de las fases del duelo de un incidente de ransomware. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué duelo en el ransomware? Ahorita les cuento cómo llegamos a esa conclusión, que un incidente de ransomware de verdad es como un duelo, porque uno pierde mucho, las organizaciones pierden mucho y pierden aquello que no se imaginaron. Dentro de la agenda, les voy a platicar un poquitín de cómo funciona este ecosistema de ransomware, cómo funciona un ataque típico de ransomware, cuáles son las fases del duelo, y no los voy a dejar ir sin algunas recomendaciones. Y al final, esperemos que haya tiempo, podemos contestar algunas preguntas, si es que existen por ahí. Primero, déjenme platicarles un poquito sobre cómo funcionan este ecosistema de ransomware en general. Es un esquema de trabajo, es una industria. Seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, que hoy el cibercrimen mueve más dinero que el mundo de las drogas en muchas partes del mundo. Y esto es lo que ha dado pie a que es toda una industria que tiene cadenas de suministro también y que cada quien hace tareas diferentes. Por ejemplo, existen los creadores de malware, y los creadores del malware usualmente es gente con capacidades bastante altas en desarrollo de estos artefactos maliciosos, que se preocupan mucho que por si el cifrado es más efectivo, si un cifrado es más efectivo que otro, que si esta técnica es menos detectada por las herramientas de seguridad que la otra, etcétera. Pero ellos su foco está mucho en el desarrollo del artefacto malicioso y de todo el método para lograr entrar a una organización y cifrarla. Sin embargo, se dieron cuenta que no, que ellos solitos pues no podían abarcar tanto, ¿no? O sea, si ellos solos creaban el malware y veían cómo entrar a la organización y después cómo distribuirlo, pues era muy tardado. Entonces, buscaron cómo crecer y se inspiraron en todos estos sistemas de franquicias y crearon algo que le llamaron su sistema de afiliados, donde los creadores del ransomware se llevan un porcentaje del dinero que se cobra justamente durante un ataque, y los afiliados se llevan otro porcentaje. Por ejemplo, es común que los creadores se lleven entre 25 y 30%, mientras de que los afiliados se llevan entre 65 y 70%, pero los afiliados son aquellos humanos que se encargan de conseguir, de perfilar a la víctima, de entrar a la organización, de moverse, y los creadores del ransomware los ayudan en ciertas etapas, ahorita les platico dónde, pero en general los afiliados funcionan como una especie de franquiciatarios o como una especie de franquicia que utiliza el ransomware o la familia de ransomware, los métodos y la forma de entrar, porque obviamente ya están todos los playbooks colocados, pero al final los afiliados son los que realizan esta intrusión final. Ahora, existe otro grupo de gente que se le conocen como access brokers. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues también los afiliados no pueden dedicarse solo a meterse a la organización, sino tienen que buscar maneras de cómo entrar. Pero entonces ahí nació otra parte de la cadena de suministro con los access brokers, y ellos a lo que se dedican es a colectar credenciales o buscar esas primeras intrusiones. Pero no se quieren meter en el problema de lanzar ellos el ransomware, de perfilar todo el ataque. Entonces los access brokers lo que hacen es básicamente conseguir credenciales de una o de otra manera. Y aquí es donde, por ejemplo, mi recomendación usual es, por nada del mundo guarden sus contraseñas en Chrome, porque una de las cosas que hacen los access brokers es que utilizan un malware mucho más convencional, mucho más commodity, y este malware lo que hace es extraer todas esas contraseñas, comprometerles el equipo, y lo que extrae son usuarios, contraseñas y la cookie, que le permite entrar a diversos lugares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos usualmente como usuarios regulares? Pues guardas la cuenta de Netflix, la cuenta para pagar en línea CFE, la del súper, la de Amazon, tu Apple ID, pero ¿qué creen? Que aquellos que
están en este mundo de administración de sistemas, pues sabemos que o utilizan los Citrix o tienen RDPs o tienen cuentas de VPN y en muchos casos pues no tienen doble factor de autenticación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ahí se queda guardado, en el Chrome se queda guardado el usuario, la contraseña y la cookie. Y así como se queda de la cuenta de Netflix, pues también se queda de la VPN que le da acceso al atacante pues al directorio activo, que son las joyas de la corona. Ahorita vemos. Y bueno, y estos access brokers justamente pues lo que hacen es este análisis y clasificación para poder vender al mejor postor los accesos. Entonces, realmente un afiliado en los mercados negros de la Darknet, pues de repente tú ves que venden los logs de acceso de una máquina, pero algunas las venden por bien poquito, por $3, algunas las venden por $10, pero resulta que hay algunos accesos ya comprobados o de mucha amplitud que los llegan a vender por $1,500. Tampoco crean que son 100,000, o sea, realmente es poco como inversión para un afiliado si sabe que hay una posibilidad de que la víctima le pague un rescate. Ahora, estos creadores de ransomware a lo que se dedican es a diseñar y desarrollar el ransomware, a desarrollar los procedimientos y la guía estándar de compromiso, a innovar en los métodos de explotación, a dar soporte a los afiliados durante una intrusión. Sí, si el afiliado se atora y dice, oye, pues ya de aquí ya no sé cómo pasar, entonces se mete uno de los creadores de ransomware y lo ayuda a sobrepasar, digamos que esa pequeña barrera para que se mueva otra parte de la red y entonces sigue su objetivo. A negociar con las víctimas. El afiliado compromete a la organización, pero ya la negociación per se la hacen en los creadores del ransomware y tienen especialistas de negociación. No crean que es el mismo desarrollador, no tienen a alguien con toda la sangre fría y con toda la habilidad de negociación para encargarse de eso. Y por otra parte están los afiliados, como les decía, ellos se encargan de identificar a la víctima, de conseguir el acceso, de hacer la exfiltración de la información, de hacer destrucción de respaldos, porque esa parte es muy importante. O sea, obviamente lo que no quieren es que haya respaldos para que te recuperes, entonces se vuelve mucho más alta la presión a la hora de pagar y de planear la ejecución y distribución de este ransomware. Ahora, pero en el ciclo de vida del ataque, pues ¿cómo se ve? El tema es que en la primera fase de reconocimiento es al afiliado. Cuando se trata de justamente de crear la ciberarma, pues eso lo hace el creador de ransomware. La parte de la entrega de este método de acceso, pues se encarga el afiliado. De la explotación se encarga el afiliado, aunque como les decía, cuando no puede, pues se encarga, pide ayuda de los creadores de ransomware. Ese establecimiento de comando y control con los equipos infectados, pues también es parte de las tareas que le toca hacer al afiliado y si no, pues le pide apoyo a los creadores de ransomware y ya la ejecución se lanzar el ransomware a todos los equipos. Usualmente es tarea del afiliado y lo mismo llega a pedir ayuda, aunque él es el que se encarga en general de mantener el acceso a la red. ¿Y cómo funcionan? Y ya con todo este panorama de cómo funcionan como ecosistema, déjenme contarles cómo funciona un ataque típico de ransomware. Y esto es bien necesario para que después pasemos a las fases del duelo y por qué nosotros lo consideramos como un duelo. Ahora, desde el acceso, como les decía, muchos del acceso es con cuentas válidas. Hoy en día hay pasos más, pasos menos. Tiende a haber tres principales métodos como los atacantes entran a las redes. Una es, como les decía, a través del robo o de la compra de logs de acceso. La otra tiene que ver con equipos vulnerables expuestos a Internet. Sí, esa gente que les pide tener acceso remoto porque es bien difícil conectarse por una VPN, esos son sus puntos de entrada más débiles. Aquellos que tienen Citrix y no los tienen propiamente asegurados, no se aseguran que que tienen doble factor de autenticación o están altamente protegidos, también es otro vector de entrada, así como otros equipos vulnerables expuestos a Internet, o sea, llámese sus Apache, sus IIS viejitos, sus WebLogics viejitos. Todos esos equipos tienen alto número de vulnerabilidades que son relativamente sencillas de explotar para estos atacantes y es una manera muy sencilla de entrar. Y agreguémosle a eso que muchas organizaciones, sobre todo aquellas que fueron creadas hace mucho tiempo, pues tienen poca segmentación de la red. Entonces, cuando alguien, ustedes dirían, no, pues sí debe de estar una DMZ. Sí, eso es en la teoría y funciona muy bonito. La realidad es que los atacantes terminan entrando hasta la cocina. Ahora, ¿qué es lo que pasa una vez que entran? Lo que ellos buscan es escalar privilegios y conseguir credenciales.
Y algunos de los lugares a los que les encanta moverse son a las consolas de antivirus, las consolas de management de los antivirus y las consolas de management de los firewalls, porque usualmente ahí van a encontrar credenciales de administración con altos privilegios y estas credenciales van a poder les van a permitir hacer lo que se le conoce como un movimiento lateral, es decir, moverse de un equipo a otro equipo hasta llegar al directorio activo, que hoy en día el directorio activo son las joyas de la corona. ¿Por qué? Porque desde el directorio activo hay permisos para conectarse a los storage, hay permisos para conectarse a bases de datos, hay permisos para conectarse al SAP, y sabemos que para muchas organizaciones estos son dispositivos o assets conocidos como críticos, o bien se conectan a otros servidores, a otros controladores de dominio en otras ciudades. Entonces, esta parte de llegar al directorio activo para ellos es crucial porque tienden a lanzar su ransomware, ya sea a través de tareas programadas, por ejemplo, desde el directorio activo. Lo otro lo llegan a hacer a través de políticas con un GPO, literalmente distribuyen el ransomware, y eso es bien peligroso porque muchas organizaciones se agarran, apagan el equipo y cuando lo encienden cae la política y es cuando se cifra. Y en otras ocasiones lo que hacen es simplemente correr un script de PowerShell ya mapeada la red, ya sabiendo dónde está todo, y a través de ese script distribuyen su ransomware fácilmente. Sin embargo, una de las cosas que hacen antes es usualmente hacer exfiltración de información, y lo digo usualmente porque prácticamente nunca hemos visto que no hagan exfiltración de información. ¿Y cómo hacen esta exfiltración? Bueno, usualmente compilan la información, la ponen en zips y luego las mandan ya sea a Mega, a Dropbox, a Google Drive, etcétera. Entonces empiezan a hacer diversos mecanismos para ir sacando la información. Hay ocasiones que logramos ver picos de información, picos de tráfico que nos indican que sacaron la información, pero hay ocasiones que no, hay ocasiones que son mucho más pacientes y la sacan poco a poco y no se nota, ¿no? Sin embargo, hasta ahí el atacante no ha ocupado en lo más mínimo malware. Hasta ahí el atacante ha utilizado herramientas propias de los sistemas y a esta técnica se le conoce como living off the land, vivir de la tierra. Es decir, vivir de los comandos que te permiten como administrador hacer tus tareas. Y ya después es cuando lanzan ransomware. De hecho, el ransomware es el último paso en toda la cadena del ataque, pero cuando lanzan el ransomware también se aseguran de limpiar sus rastros. ¿Por qué? Porque el limpiar los rastros nos dificulta mucho la vida a los equipos de respuesta a incidentes, nos dificulta mucho la investigación y poder conocer con mucho más detalle cómo entraron, cómo se movieron y demás. Siempre hay rastros, usualmente siempre hay rastros. Sin embargo, el atacante siempre intenta eliminar cuanto más puede, ¿no? Ya si la organización no paga, pues entonces el atacante lo que hace es publicar la información en su blog. La mayoría tiene su blog dentro de la Darknet, entonces no es como que ustedes puedan hacer una denuncia y alguien lo pueda tirar. Ahí está. Y la realidad es que estos atacantes son muy habilidosos porque van sacando en parcialidades la información filtrada o la información que extrajeron, mejor dicho, para justamente meterle presión a la organización y a ver si después de la primera entrega la organización se anima todavía a pagar. Recuerden que ellos están haciendo un gasto en comprar el acceso, el afiliado está invirtiendo su tiempo, etcétera. Entonces, por supuesto que le interesa el conseguir, el poder monetizar su ataque. Pero ahora, imagínense el que les pase, y tal vez a algunos de ustedes les ha sucedido, pero aquellos que no lo han vivido, la realidad es que esta es una situación bien compleja para las organizaciones. ¿Por qué? Porque imagínense cuánto les cuesta, por ejemplo, el gestionar una ventana en los directorios activos. No, hombre, le tienen que avisar a todo el mundo, tienen que hacer de plan de trabajo, lo tienen que planear, etcétera. Bueno, pero cuando cae el ransomware, los deja sin nada. O sea, y cuando digo sin nada, es sin nada. He tenido muchos casos, mi equipo ha tenido varios casos donde el cliente sí tiene respaldos en un storage, pero ¿quién creen que controlaba su storage? O el acceso estaba controlado por el directorio activo, entonces simplemente no pueden entrar hasta que no restauren el directorio activo. Entonces, este tipo de cosas vuelve muy, muy complicado la recuperación.
Y justamente las personas, pues cuando estamos en una situación de ataque, en una situación compleja, es como en un sismo o como un incendio. O sea, todos nos imaginamos que se siente, pero y tal vez cuando sucede el simulacro, cuando está la alarma para el simulacro, pues te portas muy bien, todos bajamos muy ordenaditos, respetas las señales y demás. Lo mismo cuando hay fuego, pues ya, y hay un simulacro, pues ya sabes dónde está el extintor y respetas las señales. Pero ¿qué pasa cuando de verdad están en una situación donde en un domingo cualquiera, porque usualmente a estos atacantes les encanta llegar los fines de semana y días festivos, que es cuando menos gente hay? ¿Qué pasa cuando a las 3 de la mañana en domingo te llaman que ya hay varios equipos cifrados y entonces, y que simplemente los sistemas que tenían están completamente abajo y el negocio no tiene manera de operar? Nadie tiene manera de operar. Entonces, las situaciones que las organizaciones y las personas obviamente adoptamos posturas diferentes y respondemos ante emociones. Entonces, una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que siempre hay negación al inicio y lo primero que se pregunta, pero puedo recuperar, pero se puede descifrar. Y la realidad es que los ransomware modernos son muy cuidadosos y son raros los casos donde hayan cometido un error y puedas descifrar la información. La realidad es que hoy en día son sumamente cuidadosos y no hay forma usualmente de descifrarlo. Y por esto fue que caímos en el ciclo de Clover Rose. Ella es Elizabeth Clover Rose, no sé si se pronuncia correctamente su nombre, tal vez lo estoy omitiendo. Una de sus frases más famosas de no estoy bien, tú no estás bien, y eso no está, y eso está bien. Y así pasa en un caso de ransomware. ¿Qué es lo que nos pasa en el día a día cuando vivimos alguna pérdida? O sea, ya sea una pérdida del ser querido, o una pérdida de una relación, o pérdida de trabajo, o una pérdida de alguna otra cosa, situación valiosa en nuestras vidas. Bueno, lo que dice esta señora es que lo primero que hacemos es negarnos a la idea, y eso es porque nos queremos proteger emocionalmente, o nuestro cerebro intenta protegernos emocionalmente en lo que lo va asimilando. Pero después viene el tema de la ira y el enojarte ¿y por qué? ¿Y por qué yo? Y luego no, pero a lo mejor debería de ser esto, a lo mejor debería de ser otro, y empiezas a intentar negociar con la situación, pero la realidad es que no hay mucho que negociar, y después, ya que te des cuenta que no se puede hacer nada, pues entras en depresión hasta que llega un punto en el que lo aceptas. Entonces, eso sucede en nuestras vidas, en el día a día, así es como lo explica esta señora, pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que eso, de una u otra manera, se mapea a las situaciones que vivimos de ransomware, solo que a diferencia de que sea un ciclo todo bonito, pues es un ciclo caótico, porque muchas veces nosotros vemos a las organizaciones pasar por las diferentes etapas y vivirlas de una forma bien diferente. Pero lo cierto es que efectivamente el denial es lo primero. Siempre hay negación, de una u otra manera ira, empiezan a negociar de manera innegociable. Hay una parte de depresión y hay una parte de aceptación. Déjenme platicarles esto más en detalle. La primera fase que nosotros vemos siempre es la negación. Y este es un problema, ¿por qué? Porque lo que significa, lo que distingue esta fase es que hay lentitud en la respuesta. O sea, dicen, ¿cómo? Pero nosotros, o sea, pero de verdad, pero a lo mejor se puede arreglar, pero seguro vamos a contratar a alguien que nos lo descifre, pero sí, ransomware, pero ¿qué familia es? Entonces empieza a ver, a la organización le cuesta mucho asumir que tiene realmente, o sea, que no hay de otra, que tiene que restaurar de cero. O sea, que lo que tenía ya no existe, que los servidores están cifrados y que incluso hay servidores que no están cifrados, pero que seguro están comprometidos y que van a tener que restaurar de cero. A nosotros, como firma de respuesta a incidentes, nos toca mucho que llegamos y la organización dice, oye, pero tú me vas a ayudar a recuperar el directorio activo, y es no, nosotros lo que vamos a hacer es investigar. Y entonces siempre viene este shock de, pero ¿cómo? Entonces yo tengo que recuperar el directorio activo, y la realidad es que sí, al final la organización es la que conoce sus aplicaciones, la que conoce cómo está su directorio activo, la que conoce cómo estaba su DNS, la que conoce cómo estaban sus diferentes bases de datos y demás. Y la organización es la última responsable de hacer esta recuperación. Pero en esta negación
¿qué es lo que pasa? O sea, muchas veces nos ha tocado que nos llaman cuando el ataque empieza y una de las primeras cosas que nosotros les dimos, aísla el directorio activo, porque seguramente desde ahí están distribuyendo el ataque a todos los equipos de la red. Pregúntenme cuántos de verdad terminan aislando el directorio activo y aquellos que no lo aíslan, pues se arrepienten después. Cuando lo aíslan a tiempo, por lo menos salvan ahí decenas de otros servidores de comprometerse. Pero en esta negación lo que ocasiona es justamente lentitud en la respuesta. Entonces aquí suceden cosas como no aíslan, por esta lentitud en la respuesta y por esta fase de negación de no aceptar el problema, pues no aíslan el directorio activo, no aíslan el storage, no empiezan a reconstruir. Hay ocasiones que pasan entre que, por ejemplo, hay ocasiones que nos llaman ya hasta que llevan 3, 4, 5 días ya intentando recuperar ellos, pero de verdad no empiezan a reconstruir y la realidad es que tienes que agarrar, o sea, tienes que dejar de negarlo y esa es la situación, es lo que hay y hay que hacer un plan para recuperarse. Pero usualmente esta negación impide de que empiecen a reconstruir. Por otra parte, no incluyen rápidamente a un equipo especializado de respuesta a incidentes y hay ocasiones que nos pasa que reconstruyen, pero así como reconstruyen servidores, ya después de que reinstalaron y demás y les ponen respaldos, ¿qué creen? Que de inmediato se vuelven a cifrar. Entonces, fue un dolor de cabeza, ya están quemadísimos, ya llevan noches y noches sin dormir, pero simplemente cuando vuelven a levantar a producción sus servidores se les vuelven a cifrar. Entonces, ahí el tema es por eso es la importancia de que hagan una investigación independientemente de que tengan que reconstruir todo. La siguiente fase que nosotros vemos tiene que ver con que se enfocan mucho en buscar culpables y no en solucionar, y es justamente esta fase que nos dice esa señora Kobler de la ira. ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que nos toca observar? Bueno, que en esta fase de la ira lo que vemos es que el director general se enoja con el área de TI, con la dirección de TI y con seguridad, y se enoja porque dice, no, es que nunca, por supuesto TI y seguridad lo que dice, bueno, pues eso pasa porque yo te dije que había que comprar esto y había que comprar lo otro, y me dijiste que pues no había presupuesto y que el siguiente año y que el siguiente año, ¿no? Y entonces el director general usualmente le dice, pero es que nunca me dijiste que de verdad había este riesgo, el riesgo no lo gritaste lo suficiente, o quién te dijo que no, el de finanzas, pero el de finanzas que sabía, me debiste de haber dicho a mí. Y de una de otra manera, diferentes escenarios nos ha tocado vivir como dirección general, se termina enojando en esa situación con el área de TI y con seguridad. Y mucho el enfoque en buscar quién tuvo la culpa, o siempre viene la pregunta, pero es que fue alguien interno, y la realidad es, dudamos en general que sea alguien interno. Los grupos de afiliados en Latinoamérica ya tienen muy perfilados a sus targets, a sus víctimas, entonces, y por cómo operan, difícilmente va a ser alguien de la organización. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? De parte de esta ira o de esta fase de ira también sucede de tecnologías de la información con la gente de seguridad, o sea, empieza a haber mucho choque entre cuando están separadas las áreas porque uno no quiere hacer los cambios, el otro le reclama de las ocasiones que ya le dijo que lo debería de hacer diferente, porque tuvo la culpa que por su servidor se metieron, etcétera, etcétera, o empiezan a aparecer las cuentas comprometidas y empieza a haber ira justamente entre estos jugadores. A su vez, seguridad, bueno, también se molesta con tecnologías de la información. Los de servidores se molestan con tecnologías de la información y con seguridad, dependiendo si son áreas separadas y demás. El punto es que, algo que nunca falta es que seguridad se enoja también con el equipo de respuesta a incidentes, ¿no? Porque en la investigación, usualmente es de que no me estás informando lo suficientemente rápido, pero la realidad es que estas investigaciones son muy complicadas. Para darles una idea, los que no les ha tocado vivir un caso de ransomware, una investigación de un caso de ransomware puede llevarse de 4 a 6 semanas. Sin embargo, la recuperación les puede llevar semanas, meses. Y por decirles algo, una organización que es súper pro, que tiene muy buen presupuesto, que tenía respaldos fuera de línea, etcétera, que ya tenía como un plan de recuperación, un muy buen plan de desastres y demás, tarda en promedio en recuperarse 3 días. Pero ellos son los pro, o sea, los que tienen todo a la mano, los que practicaron, le planearon y demás, y que tuvieron mala suerte que aquellos equipos viejitos que no habían podido decomisar, por ahí se les metieron y
de alguna manera el atacante encontró su camino hasta el directorio activo y pudo distribuir ransomware. Pero en general una organización de manera regular le cuesta mucho trabajo recuperar. O sea, solo levantar el primer directorio activo les va a tomar por lo menos 3, 4 días. Y si no levantan directorio activo, pues hay muchos sistemas que no van a funcionar. Entonces, esta parte de que es lento, más al ratito vamos a hablar más del tema, es parte de la conciencia, pero es parte de la misma situación es la que genera ira y muchas veces sucede eso de que la organización tiende a enfocarse en buscar culpables y no necesariamente en ya tengo el problema, ¿cómo lo solucionamos? Otra fase que nosotros vemos en este duelo que sucede cuando, o este fenómeno de duelo en los casos de ransomware, es que en la siguiente fase que se le llama negociación es que evitan hacer lo que se tiene que hacer. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es que muchas veces, por ejemplo, el área de IT, tecnologías, lo que hace es cuestionar las recomendaciones difíciles. ¿Por qué? Porque, por supuesto, o sea, sabemos que no es, sabemos que muchas cosas son mucho más fáciles decirlas que hacerlas, pero empieza a cuestionar y empieza a pedir evidencia de absolutamente todo. De no, pero demuéstrame por qué de verdad tengo que resetear el ticket de Kerberos, pero demuéstrame que de verdad tengo que ponerle MFA a mis VPNs, pero demuéstrame. Entonces, esta parte, esta interacción entre seguridad con TI se vuelve bien compleja justamente porque empiezan a echar para atrás o a cuestionar las recomendaciones solo porque son difíciles. O la organización se resiste, por ejemplo, a informar públicamente y en los casos de ransomware, tarde o temprano va a salir a la luz. O sea, no se pueden tapar con un dedo porque el atacante tarde o temprano va a publicar la información, entonces de repente quieren decir que no hubo exfiltración, pero la realidad es que en los casos de ransomware siempre hay, y luego cometen el error de salir a decir muy temprano, es que no se comprometió información y no hubo exfiltración, y de repente sale semanas el atacante después a mostrar lo que se robó, ¿no? Entonces, esta parte de negociar lo innegociable es otra fase que tendemos a ver mucho en los casos de ransomware y también no balancean el tema de la investigación con la recuperación. O sea, la investigación se tiene que hacer en paralelo con la recuperación, pero hay muchas ocasiones que la organización se enfoca tanto en la recuperación que al equipo de respuesta a incidentes no le da la suficiente información para que siga investigando. Y seguramente, digo, varias de ustedes como universidades tienen equipos, tienen sus equipos de respuesta a incidentes, y seguramente les van a decir que es una constante. Se cuestionan los hallazgos cuando son graves, pero en serio, pero de verdad sucedió eso, o sea, de verdad el atacante ya se llevó todos los hashes y ya se llevó todas las contraseñas, pero de verdad de todo el directorio activo, pero en serio no solo basta con reconstruir. Entonces empieza a haber mucho este cuestionamiento de hallazgos, mucha lentitud en la toma de decisiones y siempre vemos esta fase. Por otra parte, después, pues llega un punto en que nadie puede con el cansancio. Y esta fase justamente se mapea muy bien a la parte del modelo de la depresión. ¿Y qué es lo primero que vemos? Vemos este burnout, es donde la gente ya no puede más. O sea, hay mucha fatiga, mucha falta de energía, y esto sucede porque las organizaciones queman a sus equipos y entonces ya llevan 24, 72 horas sin dormir, y entonces ya no hay un cúmulo de tareas que organizar y que hacer y que ejecutar, y no hay priorización, y entonces empieza mucho esta fatiga y falta de energía. En muchos equipos empieza a observar desesperanza, tristeza de que no saben por dónde empezar. Por otra parte, a muchos les empieza a dar ansiedad de la cantidad de tareas que hay, y aparte de que es posible, mientras de que se está dando la investigación, que haya nuevos brotes. Entonces, estos nuevos brotes, hay ocasiones que ya le cerraron la puerta al atacante, pero llega a haber nuevo brote por otro lado en algún equipo aislado, y entonces eso causa una paranoia excesiva y de nuevo sube el cortisol de todo el mundo en esta fase de depresión. Entonces, digo, más adelante traigo algunas recomendaciones para ustedes, pero es bien importante el identificar todas estas fases, ¿no? Y por otra parte, pues los equipos no dejan de estar abrumados con pendientes, ¿no?
al final, siempre hay luz al final del camino. Los ataques de ransomware no duran para siempre. Tarde o temprano las organizaciones se recuperan. Mi equipo, el CITUNCERT, lleva atendidos en los últimos 3 años más de 150 ataques, de los cuales el 90% han sido ransomware, o incluso un poco más. Pero lo que siempre hemos visto es que las organizaciones se recuperan. Es una etapa difícil, son semanas de mucho, mucho, mucho estrés a todos los niveles, pero siempre hay luz al final del camino. Y es cuando viene, y especialmente nosotros lo notamos en esta etapa de aceptación. ¿Y qué sucede en la etapa de aceptación? En la etapa de aceptación ya empieza a haber enfoque en lo prioritario, en lugar de buscar culpables, como les decía. Ya empieza a haber rapidez a la hora de ejecutar los cambios, porque es un tema muy común que se tardan demasiado en ejecutar cambios. Y entonces no se aseguran que el atacante realmente esté fuera, y empieza a haber sinergia entre los equipos, y empieza a haber como mucho más colaboración. Sigue habiendo, hay paranoia de que el ataque pueda surgir o pueda dejar de surgir, pero esta ya es más positiva, es de cómo lo solucionamos, cómo detenemos, y empieza a haber propuestas de, oye, entonces yo voy a poner estos servidores detrás de pero oye, me creas otra red aislada para hacer tal. Y bueno, todas estas fases, como les decía, se terminan mapeando perfectamente al ciclo de las fases del duelo, pero en el caso de ransomware se dan sobre todo porque la organización perdió todos sus sistemas, y hay ocasiones que se vuelve, que es parte de su core business, que simplemente ya no pueden actuar si no tienen sus sistemas digitales. No solo es un hecho que la aceleración de esta conversión digital gracias a la pandemia aumentó aceleradamente, pero también lo que es un hecho es de que hay muchas organizaciones que ya nacieron siendo digitales. Entonces, el hecho de perder todos sus sistemas, pues realmente hace que su negocio esté completamente detenido en esos momentos. Y bueno, no los quiero dejar ir sin recomendaciones, y vamos a hablar un poquito de las recomendaciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en recomendaciones pone Imelda frutas y verduras? Una de las cosas que yo les digo es que las recomendaciones regulares, seguramente aquí mis compañeros que trabajan con tecnologías de la información, y especialmente los del grupo de trabajo de seguridad, no me van a dejar mentir, que cada vez que sale una nueva vulnerabilidad o un evento mediático muy grande, muchos empiezan a preguntar, oye, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo me protejo de esto? Y tristemente decimos las mismas recomendaciones aburridas de siempre. Y no sé si sabían que en el tema de salud pública pasa algo muy similar. Resulta que el top 10 de enfermedades en México, un porcentaje muy fuerte de ellas podría evitarse simplemente siguiendo las mismas recomendaciones aburridas de siempre, como comer frutas y verduras, hacer ejercicio, beber suficiente agua, dormir bien, bajarle al estrés, etc. Algo parecido sucede en ciberseguridad. Las mismas recomendaciones aburridas de siempre te salvarían de un porcentaje muy fuerte de los ataques. Más adelante vamos a ver un poquito. Déjenme empezar con cuál es la recomendación de qué no hacer. ¿Qué no hacer? No permitir desacuerdos entre las áreas. En el momento, si a ustedes les toca, y sé que muchos de los que están aquí son parte justamente de mujeres TIC, me queda claro que en general, como mujeres les toca lidiar con que si los hijos están peleando, que si hay desacuerdos y demás, y son muy habilidosas en ponerle un alto y enfocarse en la solución, bueno, cuando les suceda esto. Y también para los hombres que nos están escuchando, es importante eso, es detener justamente la pelea sanguinaria entre las áreas, y enfoquémonos mucho más en la solución y no tanto en quién tuvo la culpa, ¿no? Otra de las cosas que es importante no hacer es asumir que el incidente terminará rápidamente. Como les digo, esto no es un sprint, esto es un maratón. Los incidentes tardan mucho. No quemen a sus equipos, cuiden a sus equipos, manden a dormir a la mitad de la gente el primer día, porque la van a necesitar y no les van a funcionar, y se van a tardar más si mantienen absolutamente a todos despiertos durante días, y ya no funciona. Recordemos que mucho de esto tiene que ver con habilidades técnicas, y esas habilidades técnicas no funcionan cuando la gente está cansada. Tengan
cuidado, y yo sé que muchas son instituciones públicas que tienen que regirse por ciertos protocolos y demás, pero tengan cuidado con querer hacer forense con alcance legal de todos los equipos. Aguas, no estoy diciendo que no saquen imágenes, si pueden sacar imágenes de los equipos, saquen imágenes y demás, pero cuando ustedes empiezan a hacer todo con alcance legal y siguiendo su cadena de custodia de la imagen digital y demás, las cosas se les van a alentar, no días, semanas de verdad. Y durante un incidente de ransomware es lo último que quieren. Lo que quieren es respuesta muy rápido, es tener respuestas, es saber por dónde se metió el atacante, es conseguir los artefactos maliciosos, saber cuál es el servidor de comando y control, cómo se está propagando, cuáles fueron las cuentas comprometidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando meten todo el tema, todo el alcance legal dentro de su respuesta a incidentes, se vuelve inmanejable. Hemos tenido experiencia con organizaciones del sector público en México que de repente involucran a su policía cibernética local. Digo, en el afán de seguir como todo su protocolo. ¿Qué es lo que hace su policía cibernética? Pues ellos lo ven como la escena del crimen. Entonces lo que te dicen, no toquen nada. Y si hay alguien, alguna firma de seguridad de respuesta a incidentes apoyando, le dicen, no, déjenlo, que no toque nada, nadie que toque nada, para que ellos vuelvan a hacer todo, ellos inician con todo este forense legal y sacar imágenes. Y eso obviamente toma tiempo. No, no digo que no lo hagan, tengan cuidado, obviamente apéguense a lo que sea que les dicten sus protocolos, pero si no lo tienen que hacer con todo el contexto legal que eso implica, lo mejor es buscar las maneras más eficientes de responder. Muchas ocasiones si les toca no ser quien está a cargo de la respuesta al incidente, sino proveer información, traten de no se tarden en entregar la evidencia al equipo de respuesta a incidentes, porque obviamente eso alenta mucho la investigación. Hay prioridad, es muy importante la prioridad en la recuperación, pero no se puede perder de vista la investigación, porque acuérdense, si recuperan sin que la investigación vaya avanzando, puede que recuperen y si se les ocurre meter el equipo a la red sin todavía tener contexto, se les va a volver a cifrar y esos 2 o 3 días que pasaron reconstruyendo un servidor se van a ir a la basura. No tengan exceso de juntas, esto es lo que hemos notado mucho y especialmente en Latinoamérica, en los casos en Estados Unidos que nos ha pasado en otras partes del mundo, como que las juntas son muy concretas, muy de ver riesgos, pero en México y en Latinoamérica lo que nos pasa mucho, que nos encanta la juntita. Entonces, una recomendación es de no tengan juntas cada 2 horas para pedir avances, porque créeme que en esas 2 horas nadie avanzó nada. Es mejor que tengan cortes diarios o que tengan tal vez un par de cortes al día, que tengan un corte técnico y otro corte más ejecutivo, pero no caigan en el exceso de juntas porque entonces van a ser más lentos a la hora de avanzar. Cuidado con decir que no están exponiendo cosas como SMB o RDP, porque la realidad es que las organizaciones siempre lo están haciendo, entonces no asuman que no están haciendo lo obviamente malo, es mejor revisarlo porque cantidad de veces nos ha tocado ver que al final sí están exponiendo esto y otros protocolos que no deberían estarlo, entonces antes de decir no es cierto, yo no estoy exponiendo eso, lo mejor es que lo analicen. Reconectar equipos comprometidos, esto hay ocasiones que les gana la presión y esto es algo que no es recomendable hacer, no se los recomiendo, es que les gana la presión y alguien con cierto empowerment me dice, no me importa que ese servidor esté comprometido, conéctalo porque si no, no podemos procesar tal pago o tal cosa. Los reconectan y en ese momento se cifra o termina ayudando a cifrar otros equipos. Entonces, el tema de reconectar equipos comprometidos es sumamente peligroso. Ahora, ya les dije lo que no hay que hacer, déjenme decirles qué sí hay que hacer. ¿Qué sí hay que hacer? La preparación es clave, como todo en la vida. La preparación es clave en todos los sentidos y una preparación que de verdad se necesita y no la tenemos como organización es la preparación emocional de si nos pasa. Y si nos pasa, ¿qué hacemos?
¿quién va a tomar esas decisiones difíciles? ¿Quién se va a aventar el boleto de decir, sí, desconéctame el directorio activo? ¿Quién se va a aventar el boleto de decir, compra otros 2 servidores ahorita? No, sí, paga esto y llévatelo a la nube. No, sí, esto reporta, mete un abogado, no metas un abogado. Sí, sal y decirlo al público, no lo digas al público. Entonces hay toda una preparación emocional que tiene que suceder, porque es un momento de crisis, o sea, es un momento de crisis con duelo, que es lo peor. O sea, perdiste algo que era muy valioso, mucha gente perdió, todos los que trabajamos en tecnologías de la información tenemos nuestro servidor favorito, que es nuestro hijo, o nuestro sistema, que es como nuestro hijo, y se murió, y hay que reconstruirlo. Entonces, esa parte es importante el estar preparados emocionalmente. Y el designar un líder al interior de la organización para coordinar todos los esfuerzos, porque si no lo que pasa es que cada quien toma iniciativas, pero no están viendo, no tienen el camino correcto de qué hay que recuperar primero, quién debe recuperar qué, quién se junta con quién para hacer pruebas, quién provee cada información. Entonces, es muy importante que tengan un líder, que prioricen la solución en lugar de enfocarse en buscar culpables. Ya sucedió, es momento de solucionar, ya no pueden empezar a buscar culpables. El tema de tomar el ownership, de que a ustedes no les toca ser el responsable, pero son el responsable de un sistema o de la red o de cierta parte de la red, tomar el ownership, no ponerse a la defensiva y es de, bueno, el asumir de, ok, si el equipo de respuesta a incidente está diciendo que por ahí entraron, pues a lo mejor sí entraron, ¿no? Entonces, tomo el ownership, agarro, reviso y me pongo a revisar mis reglas en lugar de estar peleando que no es cierto, que yo lo tenía súper bien configurado, que no puede ser, o que por ahí no pudo haberse metido el atacante. Entonces, esta parte del ownership es diferente. Pero no solo basta con esta preparación emocional, también la preparación técnica es bien importante. Y cuando hablamos de preparación técnica, pues nos referimos a que estas, no sé si algunos de ustedes juegan o han jugado Clash of Clans o tienen un esposa, hermano, cuñado, cuñada, esposo, que le encanta este juego y básicamente consiste en que tienes muchos recursos, pero todos están en el centro de la aldea y tu aldea está protegida alrededor. Pero bueno, lo mismo debe pasar en nuestras redes. El tema de la segmentación de redes es bien importante. Créanme que una y otra vez hemos visto que aquellas organizaciones donde tienen problemas con segmentación de red porque tuvieron oposición, porque las áreas de seguridad los recomendaron, pero las áreas de TI y de redes no están tan convencidas o no tuvieron el empowerment suficiente para que se dieran estas rearquitecturas de la red y hay todavía redes hasta cierto punto planas, ahí es donde los daños son mucho más severos. Nos ha tocado organizaciones donde estaban altamente segmentados y aunque el daño es grave, no es tan grave. O sea, se rescatan, pasas de reconstruir decenas de equipos a cientos de equipos cuando tu segmentación en la red es mala. El tema de utilizar el doble factor de autenticación es bien importante. De verdad consideren nuestros presupuestos. Hay ocasiones que ni siquiera es tan caro y no saben la cantidad de dolores de cabeza que les van a ahorrar tanto a nivel de VPNs, a nivel del acceso a los servidores, a nivel de Citrix, por ejemplo, si lo tienen, de su Office 365, ese es muy sencillo de implementar. Entonces, esta parte del doble factor de autenticación es como comer frutas y verduras. La parte del EDR, tener un agente de endpoint de detección y respuesta. Aquí hay muchas casas de antivirus que como que se reinventaron y ahora dicen que también son EDR. Tengan cuidado de hacer buenas pruebas para asegurarse que el agente que están poniendo de verdad no solo es bueno detectando, sino también, no solo lo detecta, también les detiene, pero lo más importante, les permite investigar, porque si no les permite investigar en un tema de crisis muy complejo. Entonces, el EDR es una muy buena mancuerna con los puntos anteriores. Como les decía, el directorio activo hoy en día representa las joyas de la corona de prácticamente cualquier organización, entonces ahí es donde debe estar ultra protegido. Entonces, ya para esto hay tecnologías dedicadas a proteger el directorio activo, pero también es importante el tener visibilidad dentro de la red, detección de anomalías a nivel de red, tener trampas de malware para aquellas zonas donde tienen equipos viejitos que no los pueden cambiar y donde ya ningún EDR corre.
por lo menos tener trampas de malware para detectar cuando el atacante está escaneando les puede ser de mucha utilidad. Entonces, como verán, termina siendo este tema de la seguridad, termina siendo de seguridad en capas, y es bien importante el concentrarse en cada una de las capas e ir cerrando las barreras y ir poniéndole, igual que en el juego, mucho más paredes y mucho más trampas al atacante para que no llegue al directorio activo, que son sus joyas de la corona. El predisponerse el tener ya de manera premeditada cuáles son los cambios de emergencia sin tener que hacer todo un proceso burocrático alrededor. Entonces, el prepararse en ese sentido desde qué cambios de emergencia van a estar aprobados durante una respuesta a incidentes o en un caso de ransomware. Incluso yo les diría, de los peores casos que me toca vivir con mi equipo, no son necesariamente de los de ransomware, son los de pre-ransomware. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, cuando ya se dio el cifrado, pues ya todo está perdido, ¿no? Ya nada más hay que ver que el atacante no esté dentro y hay que hacer la investigación y reconstruir, y sí es terrible, que es el dolor que acabamos de ver. Y son tardados y demás. Bueno, hay casos todavía más dolorosos que son los de pre-ransomware, porque significa que por alguna razón detectaste el atacante, puede haber varios, pero cuando está dentro, antes de que cifre, pero estás conviviendo tú y el atacante al mismo tiempo, tal vez estuvieron en el mismo servidor al mismo tiempo, y nos ha tocado casos donde el atacante se da cuenta que ya lo identificaste y no logra cifrar, pero se mete al SX y, bueno, primero se mete al sistema de respaldo, se borra todos los respaldos de las máquinas virtuales y luego agarra y va y borra todas las máquinas virtuales, y eso lo hemos visto por lo menos en un par de casos en el último año. Entonces, esos casos son relativamente peligrosos, o son de mucha atención también, porque de repente en ransomware pues ya no hay una sola parte de la organización que no se haya dado cuenta que están en una crisis y tienen que actuar, aunque pasen por todas las fases del duelo. Sin embargo, en los casos de pre-ransomware, lo que sucede es que hay partes de la organización que no están convencidas que tienen que hacer los cambios que tienen que hacer para asegurarse que sacan al atacante. Entonces, el tener esas pláticas difíciles, el tener esas conversaciones difíciles antes de que tengan una crisis, no saben cómo les va a ayudar. Para todos los que nos dedicamos a este tema de tecnologías de la información, de ciberseguridad, sabemos que necesitamos trabajar mucho con otros y necesitamos hacer sinergias. Entonces, esta parte de tener conversaciones difíciles con las áreas con las que sabemos que vamos a interactuar antes puede hacer mucho de la diferencia. De hecho, incluso muchos de repente se preguntan, ¿comunico y no comunico a público? ¿Y quién debería estar comunicando? Y usualmente lo que les digo, especialmente en el sector público, muchos de ustedes, muchos como universidades, seguramente deben de tener un departamento de comunicación social que es experto manejando crisis, porque no son las únicas. Es una crisis muy fuerte, pero seguramente han tenido otras crisis. Entonces, ya tienen idea de cómo comunicar, qué comunicar, en qué momento comunicar. Entonces, no inventen el hilo negro. Acérquense por adelantado a esas áreas dentro de sus universidades, o con su área legal también, o sea, que ya por adelantado sepan qué sí se puede y qué no se puede, qué protocolos tienen que seguir, aunque vaya a ser más tardado y la recuperación sea mucho más lenta. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. Espero no haberlos aburrido, y muchas gracias por invitarme nuevamente. No sé cómo andamos de tiempo, si todavía tenemos tiempo para alguna pregunta. Ahí sí, si me ayudan. Gracias, Imelda. Buenas tardes. Creo que nadie se aburrió. Estuvieron muy metidos con los comentarios y tenemos ahorita 3 preguntas en la sección correspondiente. Digo, el micrófono va a estar abierto si alguien más se quiere animar a preguntar de viva voz. Una de las preguntas dice, ¿es bueno negociar? Es decir, pagar un rescate. La respuesta va a ser, cuando tú le preguntas a un especialista en ciberseguridad, siempre te va a decir que no, que jamás lo hagas, porque es como el secuestro. Si todos tuviésemos la política de no pagar secuestros, no habría secuestrador. Así de sencillo. Sin embargo, no es una decisión técnica, es una decisión de negocio. Entonces, no es una decisión que podamos tomar las áreas de tecnología de la información o las áreas de ciberseguridad. Es una decisión que tiene que tomar el negocio con base en el daño que está sufriendo, su capacidad para saber si se puede recuperar o no,
o la sensibilidad de la posible información que extrajo el atacante. Entonces, yo creo que los dejaría con la terrible respuesta que damos todos los que nos dedicamos a consultoría, que es un depende, pero aquí es un depende del negocio, no de las áreas técnicas. Gracias. Y aquí es cuando toma importancia lo que mencionaste durante la charla, de que tiene que ser un equipo con tomadores de decisiones, con especialistas técnicos, como para llegar a una solución de alguna forma consensada. Además, pues bueno, no hay garantía de que pagando no va a haber nada posterior, como ha sucedido en los casos que conocemos. Sí, ¿Alguien? efectivamente. No, adelante, por favor. No, solo complementar esa parte. Efectivamente no hay garantía y hay grupos que tienen buena reputación y ya sé que suena mal, pero entre criminales también hay clases. Entonces, hay grupos que tienen buena reputación de que les pagas, te regresan tu info, te regresan las llaves, puedes, y no van y en teoría, eliminan la info. Y como lo sabemos por grupos como Conti, por las publicaciones que alguna vez se liberaron de cuando uno de sus desarrolladores se enojó y las filtró, y así de otros casos. Pero hay muchas células nuevas, porque esto es un fenómeno que hemos visto especialmente este año, es que hay muchos grupos de ransomware muy bien conocidos que de repente fueron desarticulados, y mucho tiene que ver por los esfuerzos de la OTAN y las sanciones que está poniendo a Rusia y sizing que hizo de carteras de bitcoins, entonces algunos los dejó pobres, y bueno, lo que hizo Conti con Costa Rica. Entonces de repente empezaron a ver muchas células, se fraccionaron, y hoy en día hay varias células. Entonces empieza a haber nuevas familias que a lo mejor si antes una familia a la que le pagabas sabías que te iba a recuperar la información, hoy no necesariamente hay información, y por lo tanto no necesariamente si tomas la decisión de pagar te van a regresar la llave, o su llave va a ser lo suficientemente efectiva para descifrar la información, o tampoco tienes garantía de que van a eliminar tu información. Entonces, es un volado. Perdón, ahora sí. No, por favor, gracias por profundizar en el tema. Alguien también pregunta en el chat, ¿qué rama de ciberseguridad es la más solicitada? Es decir, ¿cuál representa mayor demanda debido a los ataques? Digo, tal vez el Todas. contexto sería un ataque como este. La verdad es que todas, o sea, yo creo que es bien sabido que en este tema de ciberseguridad hay una carencia muy fuerte de recurso humano, y lo cierto es de que con el aumento de los ataques, pues obviamente necesitas más gente que sepa responderle a los incidentes. Entonces, definitivamente ese es un área en la que constantemente nos cuesta mucho trabajo reclutar, pero también nos cuesta mucho reclutar en temas de ciberinteligencia, que es la gente que se dedica a monitorear riesgos en el ciberespacio. También arquitectos de seguridad, buenos arquitectos de seguridad también son difíciles de reclutar. Analistas de seguridad que sean capaces de ver las alertas, que no se cansen y que tengan la curiosidad para investigarlas y no dejarlas ir. Incluso yo les diría que vendedores, o sea, he platicado con muchos fabricantes dicen que no saben qué difícil es encontrar gente que técnicamente entienda, pero que también sea capaz de darle seguimiento a todo un ciclo de ventas. Entonces yo les diría que, por lo menos en este momento, no sé si así va a continuar. En general, hay necesidades en todas las disciplinas de ciberseguridad. Gracias, Imelda. Alguien comenta que debido a la diversidad de las estructuras de las instituciones de educación superior, ¿cuál sería la recomendación para preparar al personal ante un ransomware? ¿Cómo estructurar y definir el área de seguridad? Yo creo que depende mucho de sus reglamentos internos y de las cosas que tienen permitidas hacer y no hacer. Sin embargo, digamos que lo que siempre funciona, o sea, lo que siempre funciona es que el área de seguridad tenga, o el CISO, que exista un CISO o un responsable de seguridad de toda la institución, y que ese responsable de seguridad le reporte a lo más alto que se pueda en la cadena. O sea, si le pudiera reportar en su caso al rector sería idóneo. ¿Por qué?
porque es la mejor manera de transmitir los riesgos y es la mejor manera de tener el empowerment suficiente para hacer los cambios que hay que hacer, porque muchas veces, y seguramente los que les toca trabajar en seguridad lo saben y lo sufren, que tú quieres hacer un cambio, tú haces una recomendación y tecnologías de la información te va a decir, no, pero ¿qué pasó? Pero eso es inmanejable a la hora de administrar. No, pero MFA, pero si los usuarios no van a saber cómo usar la aplicación. No, pero ¿cómo quieres segmentar la red? Ahora va a ser, eso son ventanas y ventanas y ventanas, ¿no? Y la realidad es que cuando les pasa un caso de ransomware, le van a sufrir y van a terminar haciendo todo eso que les llevaba semanas o tenían planeado para un año, lo van a terminar haciendo en días. Entonces, pero sí necesitan este empowerment. Entonces, estrictamente el cómo estructuren su área, lo que sí les puedo decir, independientemente de dónde esté, lo importante es que reporte lo más alto posible. O sea, esa es como una regla de oro y es algo que les va a ayudar mucho. El que vayan haciendo sinergias con las diversas áreas, no se peleen entre ustedes. De verdad, o sea, vayan haciendo sinergias, vayan buscando, por ahí alguien alguna vez me dijo que en esta vida solo se negocia con dinero y con favores y la mayoría de nosotros no tenemos tanto dinero para negociar, entonces es importante ir construyendo, y llenando nuestra bolsita de favores, justamente para ir haciendo esos cambios de, ok, ya sé que esto va a ser como difícil, esta ventana va a ser difícil, ¿cómo te ayudo, no? O la dividimos en 3 fases o en 5 fases, no sé. Entonces, esta parte de área de seguridad, por supuesto, es bien importante que tengan gente dedicada, porque si la misma persona que se dedica a hacer las altas, las bajas, los cambios en los firewalls, es la misma persona que la quieren tener viendo, analizando las alertas del IPS, pues no se va a poder, o si se compraba un EDR, pero nadie lo está viendo, no tiene monitoreo 24/7, pues de eso y nada casi va a ser lo mismo, porque las alertas van a pasar por ahí y nadie las va a analizar. Entonces, y es importante, la gestión para mí en este país está subvaluada. O sea, es bien complicado, yo vengo de ese mundo y sé que es bien complicado hacer cambios a nivel de infraestructura y tiras el firewall, tiras a la organización, tiras el filtrado web, tiras a la organización, tiras el filtrado mail, tiras a la organización. Pero, y esta parte de gestión es bien importante que se haga con mucha disciplina. Sin embargo, tienes otra parte que se encarga, que se debe de estar encargando de hacer todo este monitoreo de seguridad, de estar analizando las alertas, que tenga la paciencia para clavarse y meterse y analizar y conseguir más logs y asegurarse de que ahora estás metiendo más información al correlacionador y que si no lo tienes, entonces hay que conseguirla, o que si no está habilitado este log, haga las gestiones suficientes para que se habilite. Entonces, estrictamente son muchas subáreas las que debería de tener una oficina de seguridad, pero me queda claro que muchos de ustedes, les pasa como con el resto de mis clientes, pues tienen un par de personas encargadas de hacer absolutamente todo, ¿no? Y es ahí donde es muy conveniente el que se apoyen de los servicios, de los proveedores de seguridad, porque pues ellos ya tienen equipos con un SOC que les pueden estar monitoreando 24/7 y entonces les quitan toda esa chamba de encima. Gracias, Imelda. Alguien también en el chat, Mónica García, pregunta tu opinión respecto de la página nomoreransom.org. Lo cierto es que ellos han hecho muy buen trabajo y tienen algunos decryptors para ciertas familias. Lo cierto es que no es la cura. O sea, por lo que les digo, las nuevas familias de ransomware están evolucionando todo el tiempo. Y hay familias de ransomware, por ejemplo, el caso de Lotbit, por ahí les filtraron el código, uno de sus desarrolladores se enojó y filtró el código y entonces de repente a la semana o 2 semanas después ya había un código ahora mejorado. Entonces, para ciertas familias sí hay decryptors. De hecho, una de las recomendaciones que les hacemos es de, si es una información que te encantaría recuperar, pero no vas a pagar, no te deshagas de ella, guárdala en algún servidor ahí. En algún punto saldrá igual y el FBI saca algún decryptor porque capturó a los atacantes y lo ponen en No More Ransom y podrás descifrarlo, ¿no? Pero no es algo, o sea, no es la solución usualmente para el ransomware que está sucediendo hoy en día. O sea, a lo mejor te sirve si fuiste víctima en el pasado, lo guardaste,
y de repente salió el Decryptor. Pero la verdad es que ellos hacen un maravilloso trabajo. Gracias. ¿Alguien que se anime a tomar el micrófono? Parece que no, Gabriel. Gracias. Pues yo nada más quisiera aprovechar la ventana con Imelda. Creo que las lecciones aprendidas que mencionaste durante las conclusiones de la presentación, pues digo, además de catarsis, digo, en el tema emocional que ha mencionado, al menos en el enfoque que le diste a la presentación, pues también es un camino hacia la mejora continua. Y además del crecimiento que tenemos que tener en las habilidades técnicas, pues tenemos que reconocer lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y dentro de algún marco de mejora continua podemos tomar esto como entrada, pues para al final robustecer lo que es el tema de seguridad de la información y tal vez el enfoque como personas, como administradores y que como usuarios también estamos expuestos a este ransomware. Sí, claro, y tú lo acabas de decir bien, o sea, al final todos los que nos dedicamos a esto somos humanos. Y al final, todos los administradores de estos sistemas son humanos. Entonces, es lógico si para los que nos dedicamos al tema de ciberseguridad o a la respuesta a incidentes, que como humanos nos vamos a enfrentar a personas o a otros humanos que están pasando por este ciclo del duelo y hay que ser empáticos, ¿no? Gracias. No sé si Will tengas algún otro comentario. Sí, me gustaría poder tomar la palabra para felicitar a Imelda. Muchas gracias por esta excelente charla que nos has brindado el día de hoy, Imelda. Muchas felicidades también por ser una gran profesionista. Se nota la gran experiencia que tienes en la atención de incidentes y sobre todo en el tema de ransomware. Ojalá que más mujeres como tú, mexicanas, se puedan unir a este tipo de iniciativas que llevamos a cabo a través de Anuyes en el grupo de Mujeres TIC y también en el grupo de Seguridad de la Información. Extenderles la invitación a todas aquellas profesionales que puedan aportar con su conocimiento y experiencia, son bienvenidas. Y bueno, también comentarles que del lado del grupo de Seguridad de la Información llevamos a cabo diferentes acciones, ya sea a nivel de prevención, a nivel de fortalecimiento de capacidades técnicas para todo el equipo de TI de las universidades. Comentarles que no están solos. A través del grupo de seguridad de la información tenemos diferentes acciones que vamos desarrollando y bueno, me gustaría poder proporcionarles por el chat nuestro sitio web donde ustedes pueden ponerse en contacto en dado caso que estén interesados en poder formar parte del grupo de seguridad de la información. Tenemos proyectos como son el kit de ciberseguridad y concientización, el cual busca prevenir dentro de todas las comunidades universitarias lo que comentaba Imelda. Hay que ser proactivos, hay que llevar a cabo las buenas prácticas, mantener actualizados nuestros dispositivos, tener concientizados a los usuarios finales sobre los temas y los riesgos al momento de estar utilizando las tecnologías y accediendo a Internet. Tenemos también en el transcurso del año una competencia internacional en la cual se desarrollan retos en los cuales estudiantes, profesores y también el propio personal de tecnologías de información puede ir desarrollando ciertas habilidades técnicas y metodologías para la atención de incidentes. Entonces, son todos bienvenidos, las manos nunca nos sobran, al contrario, nos hacen falta y son más que bienvenidos. Maestra Erika, por favor. Pues muchísimas gracias, Gabriel, Wilber, y en especial a Imelda Flores, que el día de hoy pues está representando pues a las mujeres que trabajan en el campo de la ciberseguridad. Y esta es una gran colaboración que tenemos entre estos dos grupos y que, bueno, van a venir, como dije en un inicio, otras actividades más bien, en donde estaremos colaborando tanto la red de mujeres con el grupo de seguridad de la información y también con otros grupos de manera transversal. La verdad es que veo comentarios y felicitaciones para Imelda, de alto nivel el webinar y que la información que se dio fue muy pertinente. También nos preguntaron si la grabación queda disponible y efectivamente
va a quedar disponible en el repositorio que tenemos ahí en YouTube, donde ustedes pueden entrar en el canal del Comité ANUY STIC y encontrarán esta y otras también sesiones de los diferentes grupos que conforman el comité. Y pues no me queda más que agradecer a CITUM y a toda esta iniciativa que traemos con ellas, con Arley, que también amablemente nos apoyó para poder gestionar que Imelda esté el día de hoy compartiendo esta información, y pues al grupo también de Seguridad de la Información que se unió a esta iniciativa y estén aquí acompañándonos el día de hoy. Y pues ya no me queda más que cederle la palabra a nuestro querido José Luis Ponce para que nos dé un mensaje de despedida, y también agradecer a todos los que se conectaron y estuvieron al pendiente del seminario. Y como dicen los compañeros, el día, creo que es el día 1, si no mal recuerdo, si no, confírmenme, tenemos otro seminario. Miércoles 1. El miércoles 1, exactamente, para que también se conecten y pues como les puse ahí, visitar la página del grupo de seguridad o las redes sociales para que puedan estar al tanto de las siguientes pláticas y proyectos que traemos. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Erika. Y un saludote, Imelda. Ya mucho tiempo que no nos veíamos. Y además Sí, agradecer. la pandemia. Sí, la pandemia, efectivamente, por ahí empezamos, ¿verdad? Agradecer a Gabo y a Will también del grupo de seguridad que estén aquí presentes y a todos los que se conectaron, como ya bien comentó nuestra querida Erika. Pues el tema es fundamental, ¿no? Ransomware es de actualidad y yo creo que va para muchos años en adelante. Ya, así como la pandemia también vino para quedarse. Y por supuesto, todo este tema que has tratado, ¿no? Desde la perspectiva técnica, pero también desde la perspectiva de las personas. Creo que eso es importante. El mismo nombre lo dice del webinar, ¿no? ¿A dónde nos lleva estas situaciones de angustia, de no saber qué hacer, de sentirse realmente secuestrados? Creo que es importante. Pues de verdad, muchas gracias a todos y yo creo, y además aprovechando que están nuestros colegas de seguridad, que pudiéramos hacer algunas campañas con CITUM hacia las universidades y serían de mucho provecho en este tema de ransomware. Las famosas campañas anti-ransomware en nuestras universidades, creo que sería muy interesante. A nivel de concientización, ya no solamente a nivel de usuarios finales, sino también de los propios gestores de la tecnología, de los responsables de seguridad y, ¿por qué no?, de los propios directivos, los que toman decisiones y que, pues, de una u otra manera necesitamos sensibilizarlos en este tema que es muy serio y que además en cuestiones de riesgo y costo-beneficio, pues vale la pena estar alineados con la seguridad. Entonces, pongo las cartas sobre la mesa esperando que se pueda hacer algo y que después se generen algunas pláticas para pues nuestra audiencia, que son las universidades propiamente, esta comunidad universitaria que abarca los distintos niveles que ya he comentado. Pues no queda más que pues agradecer, Imelda, de verdad es un gran gusto verte y pues obviamente a la Red de Mujeres TIC que organiza en colaboración con este grupo de seguridad de la información. Creo que ese es el trabajo más importante, el colaborativo. Y además, pues, creo que es momento, ¿verdad?, de llevarlo a la práctica y que genere mayor impacto. Pues, enhorabuena y de verdad, muchas gracias a todos. Que tengan excelente Muchas tarde. gracias, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.